Ahora para conocer cuál es el papel que juega la ONU en todo esto, porque en los últimos días se ha asegurado que la ONU es enemiga de Israel, que blanquea a Irán. Incluso la vicealcaldesa de Jerusalén aseguraba que la ONU no es amiga de Israel porque en la Asamblea General se dicta en contra de Israel 15 resoluciones por año frente a una anual contra Siria o Irán. Yo creo que aquí todos tienen razón, ¿no? Primero, las palabras de Antonio Guterres, ¿no? que es lo que ha sido la gota que ha colmado el paso para los israelíes. Realmente él empezó diciendo, además es que es bueno leerlas, no leer la noticia, sino leer las actas de Naciones Unidas. Empezó condenando con mucha fuerza los actos de terrorismo de Hamás en Israel, añadiendo que nada justificaban matar y secuestrar deliberadamente civiles ni lanzar cohetes contra objetivos civiles. Y acto seguido, una de cal y ahora una de arena. Y acto seguido dijo que no ocurrió ese ataque en el vacío, es decir, Nabakun, que dice que no ocurrió porque sí, que no se levantaron una mañana los de Hamás y dijeron vamos a matar judíos. No fue así, eso es evidente que no es así. Y añadió que los palestinos llevan 56 años de ocupación, con asentamientos, con violencia, con pobreza, con desplazamientos, con bloqueos, con desesperanza económica y física. Eso es lo que añadió Guterres, ¿vale? Por si acaso resultaba demasiado fuerte, volvió a decir justo después que esos agravios a los palestinos no justifican los atroces ataques que ha sufrido Israel. Y acto seguido volvió a decir, y esos atroces ataques que ha sufrido Israel no justifican el castigo colectivo al pueblo palestino. Bueno, hasta ahí yo creo que las palabras, si solo fuera eso, esas palabras podrían ser entendibles y aceptables por cualquiera. Desde luego yo las veo bastante prudentes. ¿Cuál es el problema? El problema no son esas declaraciones de Guterres, el problema es la ONU. La ONU, digamos que por un lado está el Consejo de Seguridad, donde Rusia y China vetan las resoluciones que les parecen contrarias a sus intereses, y por otro lado Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, el otro lado de ese bloque, pues también rechazan, vetan esas resoluciones. De hecho, sobre Israel, en estos años, Estados Unidos, desde los años 70 que empezaron las primeras resoluciones contra Israel en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha vetado 34 resoluciones contra Israel frente a 2 que han sido vetadas por Rusia y China, referentes a Israel, Palestina y tal. Entonces se ve claramente que ahí pues el gran amigo americano, el valedor internacional, primer valedor internacional de Israel, digamos que hace de freno, y hay digamos un equilibrio en el que bueno, nadie se mete con Israel, tampoco se mete con Palestina, se queda un poco en el limbo. ¿Qué ocurre en la Asamblea General? La Asamblea General, que es la de un país, un voto, por así decirlo, donde todo el mundo tiene igualdad, y lo mismo vale Zimbabue que Estados Unidos, ahí cambia la cosa. Hay cierto olor, y ahí yo creo que la vicealcaldesa, bueno, en general, los dignatarios israelíes dan en el clavo. Es decir, hay cierto olor a esa izquierda panarabista de antaño, ahora reconvertida a ese yihadismo, a ese islamismo árabe, que sigue siendo validada o apoyada por la izquierda. Entonces, en ese movimiento general, en el que hay que tener en cuenta que la mayor parte del mundo no es Occidente, la mayor parte de los países del mundo, ya no digo de los habitantes, son ese sur global que es anticapitalista, antioccidental, etcétera, etcétera. Con lo cual es normal que al final en la Asamblea General las resoluciones que se aprueban son profundamente anti-israelíes. Entonces es normal que Israel esté harto. Y pongamos algunos datos. Desde 2015 la Asamblea General ha aprobado 140 resoluciones contra Israel. Dices, bueno, 140 contra Israel, tendremos unos 2.000, 3.000 contra el resto de países. No. El resto de países, todos en conjunto, suman 68 resoluciones frente a 140 contra Israel. En 2022, esos son los datos que da ahora mismo la política israelí, sí que ha dicho que en 2022 han sido 15 contra Israel, 13 contra el resto de países. Pero digo, si lo ponemos globalmente, todavía es mucho más. Y luego tenemos el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es increíble porque tiene un apartado específico en su agenda para el tema de Palestina e Israel. Los demás vienen en un apartado que es el resto de lugares donde este comité considere que hay que actuar. Pero hay uno específico, el único que es específico es el de Palestina. Y luego tiene 14 mandatos actualmente en lugares como Birmania, Corea del Norte, Afganistán, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Entonces dice, creo un mandato, organiza un mandato que es revisable cada X años para ver si se siguen cumpliendo, o sea, si ya se cumplen los derechos humanos hasta un punto bastante aceptable y podemos eliminar el mandato. El único que es permanente y no revisable es el de los territorios ocupados de Palestina. ¿Y por qué?
Porque ahí no es, revisamos cada X tiempo a ver si se cumplen los derechos humanos por parte de Israel. No, no, no. Se anulará ese mandato en el momento en que Israel abandone los territorios ocupados, es decir, toda Cisjordania y todo Gaza, cosa que es imposible, es un mandato que va a ser perpetuo. Y es el único caso que ocurre, con lo cual vamos viendo que tanto la Asamblea General como el Consejo de Derechos Humanos es tremendo. Desde 2006, ese Consejo de Derechos Humanos ha aprobado 103 resoluciones contra Israel, contra 177 contra el resto de países. Nunca ha realizado ese comité una resolución a causa de derechos humanos contra China, ni contra Cuba, ni contra Pakistán, ni contra Arabia Saudí, ni contra Zimbabue, y un montón más de países contra los que nunca. ¿Por qué? Porque al final el sur global tiene más peso. Se han visto obligados a hacer algunas resoluciones contra Rusia. El tema de la invasión era como muy fuerte, pero contra estos países no. Y muchas más, hablamos de 103 resoluciones contra Israel, muchas más que las que ha hecho contra Afganistán, contra Birmania, contra Corea del Norte mismamente. Quiero decir, al final, repito y por resumir, las palabras de Guterres no me parecen malas, sacadas de su contexto general de Naciones Unidas, a mí me parecen muy bien medidas. El problema es que Guterres sabe, y la ONU sabe, que la actitud de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos es profundamente a un bando y profundamente contra el otro, que es Israel. Con lo cual no se puede sorprender ahora de que Israel diga, se acabó aquí hasta que hemos llegado con la ONU.